Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo desde adentro. Hola, ¿cómo están? Oigan, pues bueno, este espacio vamos a crear como conciencia sobre nuestras emociones. Y en esta primera parte de lo que vamos a platicar es un poquito qué son las emociones y por qué son tan importantes nombrarlas. Las emociones, como su nombre lo dice, es energía en movimiento. Entonces, esa energía nos mueve en muchos aspectos, ¿sí? Las emociones son 100% necesarias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos invitan a actuar, nos conectan con otros, nos ayudan a reaccionar ante la experiencia que estamos viviendo. También es como supervivencia, es importante como saber que cuando una reacción emocional está sucediendo, eso hace que esa información en nuestro cerebro nos ayude a actuar. Si es un momento de peligro donde nos da el miedo, nos invita a actuar para protegernos. Y en todos esos sentidos, las emociones juegan un papel importantísimo. O sea, tú no puedes vivir tu vida sin estar envuelto emocionalmente constantemente con lo que estás haciendo en el día a día. Todos los seres somos emocionales y nuestra vida es emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque experimentas la vida a través de estas emociones. Y hay muchísimas teorías sobre las emociones. Hay teorías dependiendo de la parte psicológica, de la neurociencia, de la parte biológica, de la parte social, o sea, cómo te interactúas con otros. Y hay muchísimos estudios alrededor de ellas y no podríamos decir que hay una sola teoría que envuelva a las emociones o que sean nada más 6 emociones primarias o que sean 8. Entonces, si nos metemos en especificaciones sobre las teorías emocionales, pues hay demasiadas teorías en donde dicen hay 6, hay 7, hay 8, hay 10. Pero mi intención con esto es empezar a entender cómo se desarrollan las emociones y a tener un lenguaje más amplio. Brené Brown, en su nuevo libro que se llama Atlas of the Heart, dice que a medida que tú puedas poner en lenguaje estas emociones, es a medida que las vas a poder sanar. Entonces acuérdense que muchas veces, se los he dicho, bueno, hay que nombrarlas, o sea, identificarlas, nombrarlas para poder procesarlas y poder sanar. Y a medida que tenemos un lenguaje mucho más amplio, un lenguaje mucho más rico de cómo nombrar nuestras emociones, pues va a ser más fácil salir de cuestiones que nos estén bloqueando nuestro crecimiento y nuestra sanación. Entonces, como les decía, hay muchas teorías, es cuando tú reacciones, o sea, la emoción es cuando reaccionas a una experiencia, es tu sensibilidad ante ciertos eventos, ante ciertas experiencias, es lo que puedes describir, que es intangible, o sea, es algo físico, que sientes, es lo que tu mente reacciona, ¿sí? Ese procesamiento. Y todo sucede también en nuestro cerebro, nuestra química de nuestro cerebro toma una situación, la procesa y ese proceso etiqueta en base a lo que nosotros hemos vivido, a lo que nos enseñaron, a nuestro entorno, a nuestra experiencia previa, como decía, de lo que ya vivimos, a nuestras experiencias en nuestra comunidad, en nuestra familia. Por eso es bien diferente cómo procesamos las emociones. Cada persona va a procesar diferente una emoción y también cada persona va a sanarla, interpretarla y le va a causar cierta reacción a nivel físico diferente que a otra. Entonces, un mismo evento, si lo estamos poniendo como en blanco y negro, un mismo evento puede desarrollar muchas diferentes emociones en una persona que en la otra. Entonces, hay que entender, lo primero es que somos seres únicos. Pero entonces ahí viene nuestra responsabilidad de conocernos a nosotros mismos y conocer este lenguaje de emociones para poder ir soltando y soltando. Ahora, Joe Dispenza
el doctor Joe Dispenza, que también me encanta estudiar con él, habla mucho de esa parte del cerebro, como esas emociones las va guardando, ya sean buenas o malas, pero tu cerebro las va guardando y cuando vuelve a suceder, vuelven a salir. ¿Qué pasa después de 36 años donde ya se formó nuestra personalidad, nuestra parte cognitiva, nuestra manera de aprender, nuestro patrón de pensamiento y de emociones? Que ya lo damos por sentado. Esas emociones las vamos procesando y no importa qué pasa, que buscamos diferentes mecanismos como comprar. No me siento bien, pero entonces empiezo a comprar compulsivamente, entonces ya me siento normal. Y ahora ya no compro, ahora tomo, ahora me refugio en la comida. Ahora, entonces vamos buscando mecanismos que vamos haciendo como capas y capas y capas, en donde no trabajamos esta emoción que sentimos alguna vez, y a lo mejor ya pasó mucho tiempo, pero ahí la tenemos dormida, pero nos está afectando el día de hoy por no conocerla. Entonces, es ir desenvolviendo estas capas, es irlas nombrando, es irlas procesando y sanando. Y hay muchas técnicas de hacer esto, pero lo primero que ya iremos viendo, o sea, como meditación, terapia, diferentes terapias, muchísimas terapias que hay para desenvolver esto, pero yo creo que justo como se llama mi podcast, Aprende desde adentro, necesitamos irnos para adentro, más allá de todas las prácticas y técnicas y terapias que encontremos y hagamos, que son un plus en nuestra vida, necesitamos irnos adentro, sentirlas, sentarnos con ellas, nombrarlas, procesarlas y poco a poco irlas sanando. Y esas capas que se fueron formando de esa emoción que está muy abajo, a lo mejor son muchas capas que tenemos que ir yendo abajo, yendo abajo, yendo abajo para liberar, liberar, liberar y empezar a avanzar en nuestro camino de sanar y de ser más felices. Las emociones no son buenas ni malas, pero pueden provocar situaciones más placenteras o menos placenteras. Las podemos dividir en muchos aspectos, hay muchas teorías, como por ejemplo la de Robert Plutchik, que dice que hay 8 principales, que es la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la aversión, el ira y la anticipación. Y hay otras teorías que dicen que son 6 y otros 7. Pero no te preocupes por eso. Yo ahorita vamos a hacer una recapitulación de lo que son las emociones y en diferentes capítulos de episodios vamos a ir descomponiendo emociones para empezar a nombrarlas como emociones, para empezar a ver si me resuenan en mí, entender cómo se expresan en mi cuerpo y por qué. O sea, es un camino que vamos a recorrer, que tienes que recorrer para sanar. Entonces, ¿cómo se expresan en mi cuerpo y por qué se expresan de manera? ¿De dónde vienen? ¿Sí? Vienen de mi familia, de mi comunidad, porque son creencias que traigo cargando. ¿Qué conexiones hay entre mis emociones, mis pensamientos y mis comportamientos? Esos 3 aspectos. Entonces, sucede algo, hay una emoción, mi pensamiento reacciona de cierta manera y me comporto de cierta manera. Ese comportamiento muchas veces no nos funciona, como comer de más, tomar de más, comprar de más, drogarte de más, etc. Entonces, necesitamos entender que 1, cómo se expresan en mi cuerpo, 2, cómo estoy reaccionando, qué conexiones estoy haciendo a través de mis creencias, qué patrón tengo de esas creencias, pero todo es abrir los ojos, tener una lupa en observarnos a nosotros mismos, observar nuestros pensamientos y luego trabajar. Vamos a reconocer el contexto, o sea, hay que reconocer qué sentimos, cómo pensamos y cómo nos sentimos y de dónde viene eso. Y a medida que vayamos haciendo eso mucho, ese trabajo interno que vas a ir haciendo y haciendo y haciendo, te va a ir liberando y te vas a sentir mucho mejor. Y a lo mejor la siguiente vez que se presente ese mismo estímulo, estamos suponiendo a lo mejor que tengo una taza que me ponen chueca todas las mañanas y eso me causa mucho enojo y luego ya empiezo a desencadenar un mal humor, ese mal humor empiezo a desencadenarlo en toda la gente que está a mi alrededor y empieza a haber un círculo vicioso de esta emoción que era porque la taza estaba chueca.
Entonces, se los voy a poner en práctica. A medida que yo hago conciencia que esa creencia de que está mal que la taza esté chueca, porque entonces quiere decir que soy desordenado, entonces quiere decir que mi mamá y mi abuelita me decían que siempre tenía todo desordenado y empiezo a decir que no soy reconocido porque como no pongo todo en orden, entonces empiezo a desencadenar inconscientemente. Acuérdate que eso muchas veces es inconsciente, solo porque estaba movida una taza. Entonces, a medida que yo empiece a desencadenar y a entender de dónde viene esa emoción, qué se siente en mi cuerpo, me duele la panza, se me entrunca la boca, me da nudo en la garganta. Entonces, todas las mañanas lo tengo ahí. Entonces, si todas las mañanas voy a desencadenar esa emoción, pues no me está sirviendo el que desencadene una serie de comportamientos, de emociones que no me van a servir el día de hoy. Entonces, hago conciencia de eso y me doy cuenta que no es por la taza en sí, sino es por esas creencias que yo tengo y que desencadenan. Entonces, voy a sentarme, voy a sentir eso que estoy sintiendo, esa emoción de enojo, de rabia, de ira, por todo lo que representó para mí en un momento ese desorden. Y voy a ir adentro y voy a cambiar ese patrón por algo que sí me sirve. Entonces, voy a cambiar esa creencia y lo voy a hacer sentándome a meditar, entendiendo que no soy desordenada, que valgo la pena, que no pasa nada si está movido, que la taza no me representa, ¿sí? Entonces, es un ejemplo por ponerlo como en peras y manzanas, ¿no? Pero el estarnos metiendo adentro de estas emociones, empezaremos como a liberar mucho. Entonces, hoy te invito en esta primera como sesión o episodio a entender y a abrir los ojos a cómo estamos reaccionando. Cuando no te sientes bien en tu día, ¿qué está surgiendo en tus pensamientos? ¿Qué emociones están surgiendo? ¿Y cómo las estás y qué comportamientos te está llevando a hacer? Para poder empezar a entendernos un poquito, para empezar a conocernos un poquito, para después empezar a trabajar. Por estas sesiones hasta aquí, te invito a que lo hagas. Para las siguientes sesiones empezar a nombrar diferentes emociones, abrir nuestro vocabulario emocional y empezar a entender y a conocernos mejor. Entonces, gracias por estar aquí. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Acuérdate que si esto te funcionó, compártelo. Me sirve a mí, te sirve a ti y le sirve a la comunidad y a la gente que lo compartas. El compartir este tipo de contenido que brindamos es poderosísimo porque nos ayudan a nosotros como creadores de contenido a empezar a expandirnos un poquito más y a nosotros que estamos haciendo conciencia de este tipo de temas, a conectar con gente que nos rodea y que también puede empezar a hacer este tipo de conexiones. Entonces, gracias por estar aquí. Te agradezco mucho que estés hasta este punto y nos vemos pronto. Acuérdate de compartir, de conectar conmigo y decirme qué te pareció, cuáles son tus impresiones, qué te llevas más, qué te funcionó más para poder seguir compartiendo este tipo de información. Muchas gracias.